tu rostro. Tu pueblo se ha dado a cita, mi Dios, anhelando en su corazón una palabra de parte tuya para poder fortalecer sus espíritus. Ayúdalos, oh Dios amado, y permítenos, Espíritu Santo, conforme a la gracia y a la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros, el poder ser ministrados, oh Dios, poder ser sanados, poder ser liberados, Padre, para que esta palabra también a la distancia pueda desencadenar los corazones atados por el enemigo. Señor mi Dios, tú has venido a deshacer las obras del diablo. Permite en esta noche que esas cadenas nuevamente puedan ser resquebrajadas y los hombres, Señor mi Dios, Padre, experimentar en sus vidas, Padre, el milagro de la salvación. Te lo imploro, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy nuevamente gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Evangelio de Juan, capítulo número 13. Recordará usted en las enseñanzas pasadas de qué manera Jesús, luego de haber lavado los pies a sus discípulos, se concentró en la acción realizada a fin de dejar establecido en cada uno de ellos, diríamos, el estatus que debemos de tener frente a los demás. Y ese estatus es el de servicio, el de estar siempre dispuestos para poder colaborar, con los demás. Si me acompaña, mi querido hermano, por ejemplo, al verso número 16 del mismo capítulo 13 del Evangelio de Juan, nos dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Haciendo obviamente hincapié a que la labor que realizamos o la que el Señor nos ha dado a realizar está, mi amado hermano, esta acción como una especie de pretensión personal, debiendo de pronto llegar a pensar o a creer que porque realizamos la gran comisión estamos por encima de los demás. Por el contrario, Jesús se manifestó como aquel que servía y no como aquel que era servido. Luego de esto, Jesús también logró de alguna manera dar a conocer lo que hoy vamos a analizar con respecto al que le habría de entregar. Obviamente que nos referimos a Judas Iscariote. La Biblia menciona también, ya en pasajes anteriores, como lo era el Evangelio de Lucas, de qué manera ya Judas había planificado juntamente con quienes formaban el Sanedrín, de qué manera debería de ser entregado Jesús, ya que si no pudo, mi amado hermano, identificarse con la obra de Cristo, no pudo ser un discípulo. Vueltos pues al verso número 18, vamos a entrar en materia en esta noche. Dice la palabra: no hablo de todos vosotros, yo sé, dice ahí el Señor, yo sé a quienes he elegido. Verso número 18, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, dice aquí, levantó contra mí su calcañar. Ahora, este texto, mi querido hermano, está obviamente separado, en dos partes. En el primero podremos considerar, si me acompaña, ¿verdad? El verso 18, yo sé, dice ahí la Escritura, a quienes he elegido. Dentro de este pasaje, mi querido hermano, el término obviamente sale a relucir, que es la elección. Para ello, le invito por favor, que venga conmigo a las cartas del apóstol Pablo y veamos de qué manera el Señor también hace referencia, cuando tiene dentro de sí el escoger, a los hombres para poderles servir. Venga por favor, mi querido hermano, en el libro de Santiago, en el capítulo número 2. A quienes, de acuerdo al criterio bíblico, el Señor ha elegido. En Santiago capítulo número 2,
2, el Señor nos da la primera pauta, ¿sí?, de qué condiciones el Señor, ¿sí?, ha establecido a la hora de hacer una elección para la salvación. Mira lo que nos dice aquí. Santiago capítulo número 2, verso número 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El texto, mi querido hermano, es muy revelador, ya que hace referencia de que cuando Dios tomó a alguien para escogerlo, no lo tomó primeramente por sus valores, sino por el contrario, lo ha tomado por sus necesidades. En el texto, si bien es cierto, se puede leer que habla acerca de la riqueza y la pobreza. Esta riqueza y esta pobreza nada tienen que ver con la parte económica, con el dinero. Le digo esto, mi amado hermano, porque quiero sin perder este versículo, no lo vaya a perder, Santiago 2, verso número 5. Quiero que me acompañe a otro evangelio y vea, por favor, junto a mí, qué nos dice el Señor refiriéndose a este tema. Acompáñeme al evangelio según San Mateo. Según San Mateo, capítulo número 5. Dentro de la primera bienaventuranza, o la primera palabra de bendición para la multitud que estaba ansiosa de escuchar a Jesús, Cristo dijo lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso número 3. ¿Ya lo tiene? Bienaventurados los pobres, pero no cualquier pobre. Dice ahí, ¿los pobres en qué? No dicen dinero. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pobreza es esta, mi querido hermano? No es una pobreza ligada a la economía, no es una pobreza ligada al dinero. El Señor ha elegido a los pobres de este mundo, no por el asunto económico, sino por lo que puede representar la pobreza. ¿Y qué representa la pobreza? Si no es la necesidad. Y el hombre, mi amado hermano, que está en pobreza interna, tiene necesidad de ser salvado, tiene necesidad de ser oído, necesidad de ser curado si está enfermo, necesidad, mi amado hermano, de Dios mismo. Hay un texto que refuerza lo que dice Mateo en el Antiguo Testamento. Acompáñeme al libro de Isaías en el capítulo número 66. Libro de Isaías, capítulo número 66. ¿Ya lo encontró? Libro del profeta Isaías, capítulo 66. Quiero concentrarme en la última parte de ese verso, pero leo el versículo completo. Verso número 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y aquí es donde quiero llegar. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde. ¿Pero de qué dice ahí el Señor? De dinero. ¿De qué pobreza se refiere? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla. Es decir, llega a tener temor. ¿Por causa de qué? De mi palabra. A ellos el Señor elige.
Aquellos que sienten no solamente una necesidad, sino que están dispuestos a ¿qué? A temer esta palabra y en ese temor sí se sujetan a obediencia. Mi querido hermano, no es pues entonces extraño que cuando hablamos allá en Juan, el capítulo número 13, cuando el Señor dice en esta primera parte, yo sé a quienes he elegido, entendiendo que Judas no tuvo temor de Dios, no tuvo temor por la palabra, ni mucho menos sintió la necesidad de tener a un Salvador, no tanto que lo rescate de la pobreza o la miseria, sino que lo rescate en sí mismo de un mundo, mi querido hermano, plagado de maldad que podía condenar su alma. En Santiago, que fue un texto de referencia adicional que también, si lo leíamos, continúa diciendo en el versículo número 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esa elección que Dios ha hecho así a los seres humanos? Para que sean ricos, pero no con dólares, sino ricos ¿en qué? En fe. Y eso, mi amado hermano, solidificando o haciendo de la vida de un hombre que era de alguna manera así, dudoso en sus decisiones, que era timorato, que era cobarde, que no tenía mayor autoestima. Sí, el Señor se encarga de hacerle entender que para Dios Él es un hombre que vale mucho y tanto que costó el precio de la sangre de su misma, diríamos así, de su mismo cuerpo. Cuando vamos pues al versículo 5, termina diciendo, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Retomamos por favor el capítulo número 13 del Evangelio de Juan. Recuerde que Jesús está en ese momento sentado a la mesa con sus discípulos celebrando la última cena, la celebración de la Pascua. En ese último banquete que habría de participar él y los suyos, el Señor les estaba dando sus últimas disposiciones para que ellos la pudieran tener presente luego de su partida. Claro está que muchas de sus palabras no fueron entendidas en su debido momento, pero luego, tras el advenimiento del Espíritu Santo, habrían de captar en su totalidad todas las palabras de Jesús. Pero este texto del verso número 18, en primera instancia, habla acerca de a quienes había elegido. Pero también, en esta segunda parte del verso 18, la Biblia nos dice, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Diríamos así, momento no llegó de manera imprevista en la vida de Jesús en su ministerio. En Jesús, mi querido hermano, si algo se llevaba a cabo de manera constante, era el cumplimiento de las Escrituras. De hecho, todo su ministerio fue marcado por el cumplimiento de las profecías, las cuales en el andar de su vida fueron cumpliéndose una a una y obviamente dejando establecido que la palabra de Dios, mi amado hermano, así sea una tilde, una coma, toda ella se cumplirá. Si quiere ver ciertos ejemplos, venga por favor conmigo al Evangelio según San Mateo. Veamos dentro de este precioso evangelio ciertos pasajes bíblicos de referencia. En el capítulo 4, por ejemplo, mira lo que nos dice el Señor. Del evangelio según San Mateo. Cuando Jesús inicia su ministerio, versículo número 12, el Señor lo hace en un lugar, de manera precisa,
No lo hizo de manera imprevista o escogiendo al azar el lugar para iniciar su predicación. Lo hace considerando que la Escritura ya anunciaba en su debido momento dónde partiría el ministerio de Jesús. En el verso 12 nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice aquí, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué se fue allá el Señor? ¿A pasear acaso? ¿Tenía de pronto el deseo de ir a una región costera y pasar un momento, diríamos así, de distracción en la playa? La Biblia dice que lo hizo en el verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Recuerde esto: nada en la vida de Jesús fue algo al azar. Nada en el ministerio de Jesús algo fue imprevisto u ocasional. Todo tenía un propósito de acuerdo a lo ya anunciado por los profetas. Ya que la profecía decía, verso número 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz, dice ahí, ¿qué cosa? Luz le resplandeció. Eso como para tomar simplemente una pequeña referencia en el cumplimiento en la vida de Jesús de las palabras de otros profetas. Cuando vamos pues nuevamente, si retomamos por favor el Evangelio de Juan, capítulo número 13, Jesús sentado a la mesa y habiendo dicho lo siguiente, dice aquí, no hablo de todos, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. ¿Qué decía según Jesús esa Escritura? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Bueno, primeramente corroboremos si esta profecía estaba en la Escritura. Para ello, por favor, tendrá que venir conmigo al libro de los Salmos. En el capítulo número 41, el Señor había dado, una revelación a su siervo David. Salmo número 41. ¿Lo tiene? Salmo número 41. Voy a leer, desde el verso 7 al versículo, número 9, para tomar hilación en esa lectura. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Verso 9, léalo por favor conmigo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí, ese ahí, el calcañar. Ahora pregunto, ¿fueron las mismas palabras las que se cumplieron de acuerdo, a lo que Jesús anunciaba? Por supuesto que sí. Ahora, una vez, mi amado hermano, determinado, el origen de esa profecía, ¿cómo se la podría lograr entender? Ahora, recuerde lo que dice el versículo número 9. Dice la Biblia, aún el hombre de mi paz. ¿Qué implica esa expresión? Aún el amigo en el cual yo
confío, en el quien yo puedo descansar. Pregunto, ¿quién de ustedes tiene en su entorno un buen amigo, una buena amiga? ¿Tiene usted a alguien a la cual usted le ha depositado aún sin sus problemas? Mire que a veces en casa ni un padre ni una madre puede saber que pudiera estarle así aconteciendo a un hijo, pero un amigo, si externo aún al hogar, bien puede conocer de manera, diríamos, total todo lo que le acontece a su propio hijo. Y usted desconocerlo. No digo que esto sea normal, pero suele suceder en muchas oportunidades. Personas que pueden llegar a identificarse con compañeros de colegio y luego entablar una amistad y ser muy íntimos hasta el punto de conocerse tan bien el uno con el otro. Jesús, obviamente, había estado 3 años y medio aproximadamente compartiendo con estos 12. Dormía con ellos, comía con ellos, mi amado hermano, salía con ellos, predicaba con ellos, hacía grandes milagros, se embarcaba, diríamos así, de unos lugares hacia otros, los guiaba por el desierto, les hacía pasar aún en medio de las tempestades, conocían perfectamente a Jesús, su carácter, su forma de ser, su personalidad, y él también los conocía a ellos. Diría cualquiera, qué buen grupo que se hicieron. Pero, mi amado hermano, decimos nosotros, a veces las apariencias engañan. Ahora, de este pasaje yo puedo rescatar muchísimas lecciones. Y la primera que me llama la atención es que muchos, de pronto por alguna traición, pueden enojarse tanto y tanto, mi amado hermano, hasta el punto de menospreciar no solamente a esa persona, sino aún el propio caminar en el Evangelio. Hay quienes por una falta de atención o simplemente porque se sienten olvidados, se sienten esquivos, se sienten de alguna manera rechazados, ya no quieren saber nada de Cristo. A manera, yo diría, inmadura. Muchos inclusive porque no se les da la mano y despedirlo al final de un culto, se sienten tan ofendidos y traicionados que pueden salir pensando y diciendo, yo a esa iglesia no vuelvo más. ¿Por qué? Es que el pastor no se despidió de mí. Mire, mi amado hermano, eso podría llegar de alguna manera a suceder en alguien inmaduro. ¿Sí me está entendiendo? En alguien que todavía no ha podido, sí, de alguna manera crecer y determinar en su interior que a la verdad su fe no varía o no puede verse afectada por el saludo de un individuo, porque su fe no está puesta en el hombre, sino en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí me está entendiendo? La Biblia, mi querido hermano, nos da este anticipo haciéndonos saber que la profecía del verso 9 se habría de cumplir en Jesús. Y esta profecía dice, aún el hombre de mi paz, de mi confianza, tan confidente era Judas, que el Señor le había dicho, Judas, yo creo tanto en ti y estoy seguro que lo vas a hacer bien, que tú vas a llevar las finanzas del grupo de este ministerio. Recuerde, y ya lo hemos visto en otros pasajes bíblicos, Judas manejaba, sí, la bolsa, es decir, la caja chica, sí, del ministerio de Jesús. Yo le pregunto ahora, claro que usted ya conoce a Judas por medio de la Biblia y las condiciones. ¿Usted lo pondría de tesorero en una empresa? Yo siempre escucho, mi amado hermano, que cuando nacen los niños, le ponen Jesús, le ponen Daniel, le ponen Moisés. Hasta la fecha conozco un niño que se llame Judas. ¿Verdad? Usted lo pensaría si de pronto escuchara la opción. Oye, ¿qué tal si le parece al bebé le ponemos Judas? No, pues dice, ponle un nombre, sí, de otra naturaleza. Ahora, es bíblico. Pero el nombre no hace a la persona, mi amado hermano.
porque yo conozco a muchos niños que se llaman Jesús y son el diablo. Pero la culpa no es del nombre, sino de cómo se lo cría al muchacho. Hay quienes piensan que porque le ponen un nombre bíblico van a ser como el personaje bíblico. Amado hermano, nuestros hijos serán lo que nosotros cultivemos en ellos. Amén. De esta manera, Judas, que era un hombre de confianza, y dice la Biblia en el verso 9, en quien yo confiaba. Dice la Escritura, el que de mi pan. ¿Usted no cree que, mire, que Judas estuvo en la multiplicación de los panes y de los peces? Él estuvo en la barca cuando vio que la tempestad se disipaba. Él también estuvo entre los 70 que salieron de 2 en 2 a predicar y expulsó a muchos demonios de personas atadas, por el mismo diablo. Él era uno de los tantos que venían a Jesús y le decían, Señor, en tu nombre se sujetan las huestes espirituales de maldad. Él era uno de aquellos, mi amado hermano, que comían y dormían recostados junto a Jesús durante todo ese tiempo de ministerio. Bien dice la palabra, en quien yo confiaba. Mas sin embargo, mi querido hermano, dice en la última expresión del verso 9, alzó contra mí, dice la Escritura, el calcañar. Ahora, para poder entender esta última expresión, es necesario definir la última palabra. ¿Qué significa o qué es el calcañar? No tanto como significado, sino como diríamos así, como lo que es en el cuerpo el calcañar. Todos y cada uno de nosotros tenemos calcañar. ¿Sabía usted eso? Usted dirá, ¿dónde, hermano? Que no lo veo. El calcañar es la parte baja de su talón. Ahí está el calcañar. Todos y cada uno de nosotros tenemos calcañar. Es la parte baja de nuestro talón. No el talón, la parte de abajo del talón, donde usted asienta. Ahí es el calcañar. La expresión en sí misma del verso número 9, alzó contra mí, es decir, es como que alzó la pierna, sí, o el pie, y ¿qué seguidamente hizo? Lo aplastó, lo pisó, lo hizo, pedazos con la acción que cometió. ¿Cuál fue la acción que cometió Judas? Vendía a Jesús por 30 monedas de plata. Mi amado hermano, la acción que cometió este hombre seguramente habría de causar un terrible dolor en el corazón de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque pese a lo que él era y pese a lo que él decidió, Jesús lo seguía amando. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia así lo dice, mi querido hermano. Venga conmigo, por favor. Veamos qué menciona la Escritura. Acompáñeme al Evangelio de Lucas. El tercer Evangelio. Evangelio según San Lucas. En el capítulo número 22. ¿Lo tiene? Dice el Señor, en primera instancia, versículo número 14.
cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, dice ahí, ¿quién más? Y con él, sí, los apóstoles. Verso 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer, ¿con quién, mi amado hermano? Con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Este es el primer pasaje. Ahora, yo pregunto, y quiero hacer una pequeña reflexión. Si a usted le dijeran, mi querido hermano y amigo, que hoy usted celebrará su última merienda, ¿cuántos ya merendaron? Ya merendaron casi todos. O su última comida del día, y le dijeran, ¿con quiénes deseas comer esta última comida? Yo le pregunto, ¿a quién usted va e invita? A ver, pregunto. Si a usted le dijeran hoy, vas a celebrar tu última merienda, y te doy la oportunidad, porque luego de eso vas a morir, de que en esa comida estés o puedas elegir a las personas que tú creas más convenientes que estén en esa cena. Pregunto yo, ¿a quién invitaría usted? Por lo general está más que entendido. ¿A quién? A la esposa. Si está casado, a la esposa. Y si tiene hijos, ¿a quiénes? Si no es casado y todavía pertenece, bajo el techo de sus padres, ¿a quién invitaría a comer? A la mamá, al papá, a los hermanos o aún a los parientes más. Ahora yo pregunto, ¿cuántos parientes estuvieron en la cena de Jesús? ¿Cuántos estuvieron? No digo cantidad, ¿quiénes estuvieron? ¿Acaso en la cena estaba María? ¿Acaso estuvo Santiago, el hermano en la carne de Jesús? ¿Acaso estaba Lázaro, que era pariente, juntamente con Marta y con María, que eran primos? Mi amado hermano, Jesús, a la verdad, si lo quiero ver de una manera muy práctica, estaba sentado en esa última comida de su vida terrenal. Estaba sentado con 12 desconocidos. Amén. Y estos 12, mi amado hermano, de alguna manera, al término de esa comida, todos correrían y lo abandonarían, porque no quedó ni uno en pie cuando lo quisieron atrapar a Jesús. Todos huyeron, dice la Biblia. ¡Todos! Qué bonita manera de agradecer esa última comida. Mi amado hermano, otro pasaje que quiero también que usted considere conmigo es el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso número 1. Es que Jesús demostró su amor. No solo que estuvo con ellos prefiriéndolos, sino que la Biblia dice en esa última cena que Él los amaba. Y esto ya lo estudiamos en su debido momento. Verso 1, ¿ya lo encontró? Léalo, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta dónde? ¿Sabe qué implica eso? Que los amó hasta el último momento de su agonía. ¿En dónde? En la cruz. Cuando Jesús estaba clavado, ¿dónde estaba Pedro en ese momento? ¿Dónde estaba el apóstol amado? ¿Dónde estaba? Mi amado hermano, todos le abandonaron. Todos. Sí, mas sin embargo, cuando retomamos el verso número 18, Jesús, recuerde, como segundo parámetro, ya ha elegido a estos 12,
Ahora él dice, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esta palabra, diríamos profecía, tenía un fundamento obviamente obligatorio. Y cuando hablo de obligatorio es porque esta profecía también anunciaba no solamente que Jesús habría de ser traicionado, sino que también se anunciaba que a través de esta traición se cumpliría la redención del hombre también. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Dios, mi amado hermano, anunció a los primeros habitantes de esta tierra, es decir, a Adán y Eva, Dios en el momento mismo que vio la caída del hombre por haber sido desobediente, le dio en ese momento una palabra de esperanza que habría de venir a través de la descendencia de la mujer. Alguien que se levantaría y, amado hermano, destruiría el pecado sí del hombre. Pero habrían consecuencias. ¿Cuáles? Acompáñeme al libro del Génesis. Vayamos al primer libro de la Biblia. En el capítulo número 3. Libro del Génesis. Capítulo número 3. Muchos mencionan este versículo como el versículo en el Nuevo Testamento más reconocido de la Biblia, cuando se trata de anunciar o proclamar el amor de Dios para con la humanidad. Génesis 3, verso 15. Dice el Señor, si desea puede leer desde el verso 14, solamente para tomar hilación en la lectura. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. Y pondré, hablándole no tanto a la serpiente, sino a quien había usado a la serpiente. ¿Quién usó a la serpiente? Satanás. Y pondré enemistad entre ti y ¿quién, mi amado hermano? Y la mujer. Recordando, mi amado hermano, que de la mujer habría de venir la descendencia. Y entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la mujer. Y mira, esta, hablando de la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿en dónde? En el talón. Mi amado hermano, los dolores de la muerte a través de la traición habrían de ser, diríamos, sí, ese golpe en el calcañar que de alguna manera en el cuerpo tendrían aflicción en la carne de Jesús. Mi querido hermano, todo en la Biblia está sincronizado y nada está dicho, sí, al azar. Cuando vamos nuevamente al Evangelio de Juan, Jesús pues anunciaba, mi querido hermano, que la palabra estaba a punto de cumplirse. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Verso número 19. Terminemos este pequeño párrafo. Desde ahora os lo digo, antes, dice ahí, ¿qué? Es decir, Jesús le anunciaba a los suyos, no se vayan a sorprender por lo que les estoy diciendo. Mirad que se los estoy anticipando.
Ahora, mi amado hermano, estas palabras bien las puedo yo traer también, mi querido hermano y amigo, las puedo traer al tiempo real y decir algo semejante. No se sorprenda de las pruebas y de la aflicción que usted al momento pudiera estar experimentando o pudiera experimentar en un futuro. Ya la palabra nos lo está anticipando. Esto a usted y a mí nos debe de dar hasta cierto punto esperanza y consuelo. ¿Por qué digo esto? Porque, amado hermano, si a mí el Señor me ha dicho por medio de su palabra, hijo, va a haber aflicción en este mundo, hijo, van a haber pruebas en este mundo, hijo, vas a tener problemas en este mundo, y si yo le digo, sí, Señor, está bien, voy a recibir esa palabra para guardarme, para prepararme, para poder estar, sí, diríamos así, firme frente al vendaval que va a venir. Pregunto yo, si ya viene y se presenta la tribulación, la prueba y el obstáculo, pregunto, ¿cómo me agarra a mí la situación? ¿Desprevenido acaso? ¿Cómo me agarra a mí? Apercibido. La situación me agarra de alguna manera atento para no estremecerme ni desmoronarme cuando se presente la adversidad. Pero parece ser que hay muchos que forman, mi amado hermano, la iglesia, que luego de que Dios le dice, hijo, ora porque va a haber tiempo de prueba. Hijo, busca mi palabra porque vas a ser probado como el oro. Busca mis atrios porque el enemigo te ha pedido para zarandearte. Y el pueblo dice, no tengo tiempo. En este momento estoy ocupado. Tengo que hacer mis propios asuntos. Y se despreocupa. Pregunto, cuando viene la prueba, viene la enfermedad, viene la circunstancia difícil y adversa a tu vida, ¿cómo te agarra la advertencia? Hoy en la mañana estudiábamos un término precioso, hablando acerca de que un hombre de Dios debe de ser diligente, ¿verdad? Diligente. Se decía de ese término que un hombre diligente no empobrece, sino que más bien enriquece. Jesús le dice a los 12, mirad, uno de ustedes me va a traicionar, pero tranquilo, recuerden, se los estoy anunciando desde ya. ¿Para qué? Para que cuando suceda esto no los agarre mal parados. Para que cuando esto acontezca no vayan a sentir de pronto, sí, diríamos así, un nerviosismo que de pronto no puedan controlar y vayan a salir todos, diríamos así, todos a correr para todos lados. Pero al parecer oyeron, pero no escucharon. Allí hay una diferencia. Oyeron, pero no escucharon, como lo que pasa a veces en casa. Juan, se me ocurre, trae la escoba. Juan, la escoba. Y el muchacho está ahí a unos metros, pero está así en el televisor. Oyen, no le digo que no, pero no escuchan porque no lo hacen con atención. Y la Biblia me dice a mí y te dice a ti, en el mundo vas a tener aflicción. Y la idea, sí, y pasa. Pero, amado hermano, si la Biblia te dice que vas a tener prueba en este mundo, pregunto, ¿qué tú deberías de hacer si ya el Señor lo anticipa? Debes de apercibirte y por ende debes de prepararte. Si no tienes prueba, pues qué bendición. Pero recuerda, si no ha llegado todavía la aflicción a tu vida, este tiempo de bonanza debe de ser para prepararte, para fortalecerte, para que cuando venga te agarres firme en la fe. ¿Sí me está entendiendo? A muchos lo tumba la prueba, a muchos los sacude y hasta se van al mundo. ¿Por qué? Porque no supieron aprovechar, redimiendo el tiempo, invirtiéndolo en cosas que pudieran fortalecer su vida y dejarlos aptos para afrontar esa situación tan difícil. Mi amado hermano, Jesús les dijo, verso 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
Es que eso es lo que debemos de hacer. Cuando ya se nos advierta, uy, el Señor ha dicho que va a venir algo. Ah, no, yo pongo, diría cualquiera, yo pongo las barbas en remojo. Yo pongo, sí, todo de mi parte para poder estar listo. Mire por favor y venga conmigo. Hay un texto que a mí me gusta leerlo siempre en reiteradas oportunidades porque calza a la situación real, sobre todo de la iglesia. Acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol San Pedro. En el capítulo 4, verso 12. Es un texto que se cumple constantemente. Es un texto que Dios lo ha dejado en su palabra para que nosotros lo tengamos siempre presente, pero con el propósito para estar nosotros cada día, estarnos fortaleciendo para que cuando aparezca a mí me agarre, diríamos así, bien agarrado del Señor. Léalo. Verso 12. Amados, mira, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, en el mundo, un ejemplo, en el mundo a mí me dice, en la Biblia a mí me dice que en el mundo van a haber terremotos, por ejemplo. Pero parece ser que cuando estos acontecen, si bien es cierto, causan un gran impacto en la iglesia, parece, mi amado hermano, como que si nunca hubieran leído que esto va a acontecer. Y dicen, ¡ay! ¡Desgracia, terremoto! Y con los cristianos. No me malinterprete, no digo que un terremoto no puede causar un nerviosismo, pero amado hermano, más allá del nerviosismo y la preocupación, nosotros tenemos un Dios más grande que un terremoto. ¿Sí me está entendiendo? Que cuando vienen las dificultades, oyen de guerra, de matanza o de pronto de noticias con titulares enormes, obviamente de maldad, uno está, ¡ay, qué terrible! Un hijo mató a su madre. Es verdad que es terrible la noticia. Pero a mí el Señor ya me dijo en su palabra que en los postreros tiempos la maldad del hombre se multiplicaría. ¿Sí me está entendiendo? No digo que no nos impacta la noticia, claro que nos impacta, pero no nos pueden hacer perder el control, porque usted ya no se rige por lo que en el mundo pasa, sino por lo que el Espíritu Santo a usted le dice que debe de creer y qué es lo que debe de hacer. ¿Y qué es lo que debe de hacer la iglesia? Confiar, porque nuestra redención está cerca cuando todas estas cosas sucedan. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos pueden glorificar a Cristo? Amado hermano, la Biblia no ha sido escrita simplemente para rellenar un libro y para tratar de hacer religioso a un pueblo. La Biblia ha sido escrita para poder dejar establecida, primeramente, la voluntad de Dios para el hombre, y segundo, para que el hombre, luego de tener esta palabra acá guardada en el corazón, pueda llegarle a creer a Dios para poder confiar en Él. Y la Escritura termina diciendo en el verso número 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, sí, y el que me recibe a mí, recibe al que me, dice aquí, al que me envió. ¿Puede leerlo nuevamente conmigo? De cierto
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este aparente trabalengua, aparente dicho, tiene, sí, un significado muy grande. En esa cena están los 12. En esa cena está no solamente, diríamos de manera general, hombres que han confiado en Jesús y que han depositado en Él su fe, sino que también se encuentra entre ellos uno que le ha traicionado ya, porque la traición se concreta cuando Él lo entrega, pero la traición se ha originado desde el momento en que Él lo concibió en su corazón. Y estos 12, mi querido hermano, han hecho en su tiempo de servicio al Señor, han hecho todo cuanto Jesús les había ordenado. Jesús les había dicho, por ejemplo, en esta última parte, a Pedro y a otro más le dijo, anda y ve y prepara el lugar para preparar la Pascua, y le obedecieron. A otros le dijeron, ¿saben qué? Súbanse en una barca que los espero al otro lado del río, y lo hicieron. A otros les había dicho, vayan y prediquen en las aldeas. Si hay alguien que los reciba, pues que la paz de Dios esté sobre ellos. Y si no los recibe, sacudan el polvo de sus pies y váyanse. Y lo hicieron. En otra oportunidad les dijo, vayan y prediquen la palabra, oren por los enfermos, y si están enfermos, serán sanados. Y si están endemoniados, van a ser libertados. Y lo hicieron. Siguieron muchos de ellos al pie de la letra todo cuanto Jesús les había proclamado. Y en la parte en sí misma de esta última expresión del verso 20, sabiendo que todos ellos habían hecho lo que Él les había ordenado, termina diciendo, de cierto os digo, es decir, algo tengan todos aquí presentes, hablando de los que estaban en la Pascua. Les dijo, tengan muy presente porque esto es así. ¿Qué cosa? Todos, me imagino, en la cena están admirando fijamente a Jesús. Y mira que Jesús en instante anterior, ¿qué les había dicho? Que uno de ellos lo habría de traicionar. Y ahí estaba sentado, ¿quién junto a ellos? Judas. Judas pudo haber dicho en su corazón, yo prediqué, como lo hizo Pedro, de pronto yo hasta lo hice más. De pronto Judas pudo haber dicho, yo inclusive cargué más cestos de pan y recorrí, me fui más al último para entregarle a esa gran multitud para que todos comiesen. Judas también pudo haber dicho, yo también imponía manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Eso por el lado de Judas. Pedro también pudo haber dicho lo mismo. Yo estuve tan cerca de Jesús y mi fe fue tan grande que hasta unos pasitos di en el mar. ¿Sí me explico? Todos estaban identificados con Jesús, pero nadie, ojo, nadie todavía había manifestado su verdadera postura frente al Salvador. Todos querían liderazgo, nadie quería ser servidor de todos. ¿Recuerda el contexto? Jesús venía lavando ¿qué cosa? Los pies. Y les habían dicho, nadie es mayor que su maestro. Y Jesús termina este último verso diciendo, yo les digo y tengan seguro, estoy transliterando simplemente las palabras, que el que recibe, al que yo enviare, es decir, que aquella persona que yo tome o designe para que haga mi labor, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo hasta ahí? Dice ahí, me recibe, ¿a quién dice? En pocas palabras, no son ustedes, soy yo.
no fueron ustedes los que liberaron demonios, fui yo. Ustedes no fueron los que multiplicaron los panes, los repartieron, pero quien hizo el milagro, sigo siendo yo. Y cuando alguien les dice a ustedes con un abrazo caluroso, gracias porque me liberaste de esta atadura, ellos deberían de entender que no fueron ellos, fue el que ministraba a través de ellos, seguía siendo Jesús. ¿Sí me entiende? Mi amado hermano, no somos nosotros, es el que obra poderosamente en cada uno de vosotros. Y Jesús les dice, el que recibe al que yo enviare, porque ellos habían sido elegidos. Recuerde esto, me recibe a mí, y el que me recibe, dice ahí, a mí, recibe ¿a quién? Al que me envió a mí. ¿Y quién había enviado a Jesús a esta tierra? Mira que hasta aún en esto, la gloria, Jesús no la tomó para sí, sino que se la entregó a quien se la había dado. ¿A quién? A su Padre Celestial. Eso, mi amado hermano, es sinónimo de humillación y de servicio y de un verdadero reconocimiento de lo que verdaderamente debemos ser frente a un Dios tan grande. Si algo hacemos, si algo pretendemos de pronto hacer, si algo en Dios te usa, mi amado hermano, es por su gloria. Y es para que sirvas. Es para que consideres en todo momento que no es tu poder, es el poder del Señor que se perfecciona en medio y a través de tus propias debilidades. Porque a veces te toca ministrar estando enfermo, estando cansado, estando derrotado y con pruebas, pero aún así el Señor se sigue glorificando, sigue sanando, sigue rompiendo cadenas y tú no sabes ni cómo. ¿Por qué? Porque ha sido el poder del Espíritu Santo a través de ti. De un mero vaso que Dios quiere usar para su honra y para su gloria. Luego de esto, mi querido hermano, Jesús habría de conmoverse, dicen en otros pasajes bíblicos de otras versiones, en sus entrañas. Porque terminado de decir esto, Judas habría de tomar una decisión. ¿Quieres saberla? El próximo día domingo lo podrás saber con la ayuda del Espíritu Santo. Mi amado hermano, yo creo que el Señor ha hablado a nuestras vidas y sobre todo es bien, mi amado hermano, sabido que su palabra sale del corazón de Dios para hacer con ella lo que a Él bien le parezca en nuestra vida. Siempre y cuando en tu corazón haya la apertura para que la gracia de Dios pueda manifestarse. Amén. Oremos en esta hora. Amado Dios,